primer tema en estos pequeños videos que se van a llamar las verdades incómodas de la espiritualidad. Y este primer tema tiene que ver con el abuso sexual infantil dentro de las familias. Es un tema que afecta a muchísima gente, de lo cual no se habla, porque justamente ocurre dentro del recinto familiar y generalmente es dentro del recinto familiar más íntimo, padres, madres, hermanos, hermanas, bien, o abuelos conviviendo con la familia. Pero es un tema que surge muchísimo durante el despertar espiritual. ¿Y por qué surge muchísimo durante el despertar espiritual? Porque durante el despertar espiritual no se trata de ir y que si bien se puede conversar con árboles, con la tierra, con la montaña, con el agua, con el fuego, con la tierra y todo lo bonito y conectar con cristales, sino que el despertar espiritual es ese proceso de tomar responsabilidad de todas las emociones que tenemos atoradas en nuestro cuerpo a partir de nuestras propias experiencias. Y muchísimas de esas emociones están bloqueadas, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, a causa de haber sido víctima de abuso durante la infancia. El abuso tiene 1000 caras y 1000 formas. El abuso puede ser el haber sido expuesto bien a expresiones sexuales, bien como masturbación, ver una pareja teniendo sexo, bien el haber sido como obligado. El abuso puede también ser expresión de haber sido manoseado o manoseada de niño. El abuso inclusive puede llegar al haber sido forzado al sexo. La mayoría de los casos es sexo oral, pero también en muchos casos termina habiendo violación, bien, penetración en los niños. Cuando la experiencia es muy traumática, generalmente la mente consciente lo olvida. Pero hay una parte inconsciente que es la que sigue operando y es la que activa métodos de defensa y de protección, bien, ya sea de ostracismo, de cerrarse o de activar muchísima agresión y mucho enojo ante ciertos eventos que están siendo similares a las memorias de esa primera experiencia. Entonces, cuando una persona entra en ese reconocimiento de su propio ser, reconocimiento de por qué pienso de tal manera, por qué él reacciona de tal manera, por qué tengo estos patrones en mi vida, muchas veces cuando se entra a ese mundo subconsciente, que es el 90% del operador de nuestro sistema de pensamiento, de expresión y de acción, se termina llegando a eventos en donde ha habido algún tipo de abuso. Es un proceso que requiere de muchísima compañía, de muchísimo amor propio, de muchísimo sostén para abrirse a activar y a recordar y a sanar y lo más importante, a perdonar. Porque si bien quizás muchas veces sentimos que no es posible perdonar, pero el perdonar no es una acción ajena hacia el otro. El perdonar es liberarse de una carga emocional que termina siendo como un velo negro que carga a la persona por sentir vergüenza, culpa y total incomprensión de lo que le ha pasado en su vida. Puedo hablar
de miles de casos y de los efectos de esos casos, bien, desde timidez aguda, de no poder mantener una relación ni siquiera sexual, sentimental con una pareja, bien, de no poder abrirse a confiar en una pareja, de tener reacciones alérgicas cuando entra en contacto, bien, de que se le toque la cara, el cuerpo, el de tener problemas de visión, porque se agudiza el sistema de que el miedo a qué va a ser a largo plazo si esto acabo de vivirlo. Inclusive puede haber cánceres en mujeres, quistes. Hay millones y millones de formas en que este bloqueo, ese bloqueo emocional por no haber tenido la capacidad de expresarse, de buscar ayuda, de tener comprensión, de poder haber dicho no, basta, que se genera en la persona como métodos de protección hasta que la persona llega a ese punto de esa madurez espiritual para poder trabajar el abuso. Es mucho más común de lo que se piensa. Al menos en mi caso, como argentina, vivía bajo la idea de que este tipo de cosas ocurrían en situaciones en donde a nivel social las familias estaban en situación plena de carencia, bien en estados casi como de calle, de falta de educación, pero realmente el problema del abuso sexual hacia niños es un problema que toca todas las familias, todos los niveles sociales, socioeconómicos, de educación. No tiene que ver con que tengas título o no tengas título, con que seas una clase baja o una clase alta, con que vengas de la nobleza. Es algo que está muy vinculado a la falta de comprensión, bien, de qué realmente es la sexualidad y cómo expresarla a la sexualidad. Entonces, bajo tanto mandato, tanta presión, nuestros cuerpos son cuerpos sexuales. Y cuando no sabemos manejar bien y canalizar esa sexualidad de manera consciente, de manera responsable, de manera amorosa, quienes generalmente terminan sufriendo las consecuencias son los niños de nuestras familias. Porque se cree que ellos no van a recordar, no van a comprender y va a quedar en el olvido. Y en realidad es completamente lo opuesto. Esos eventos marcan la vida de muchísimas personas. Hay innumerable cantidad de veces en donde cuando termino empezando a trabajar con una persona y la persona tiene patrones muy marcados de ciertos comportamientos que lo dañan a sí mismo. Inclusive he trabajado con una chica que estaba en procesos de cortarse, y cuando entramos a comprender de dónde surgía, cuándo surgía, tuvo que ver con haber sido manoseada por su papá a sus 5 años. Es importante el empezar a hablar de esto, bien, a no callarlo más, a no sentir vergüenza, bien, ni sentir culpa por haber sido víctima. Muchísimos casos también inclusive pasa que los niños hasta pueden haber sentido un poco de gozo en ese juego, porque no comprendían de qué se trataba, hasta que luego cuando van creciendo comprenden lo que les estaba ocurriendo y era algo que supuestamente no debía ocurrir entre un adulto y un niño. Y es generalmente en ese tipo de casos en donde la vergüenza y la culpa se activan aún más por encima del dolor de la experiencia en sí, o de comprender bien que estaban siendo víctimas, bien siendo aprovechados por un adulto. La
Muchas veces cuando las mujeres y los hombres se animan a hablar, hay total rechazo de parte de los padres o de sus familias, porque justamente no son los padres y la familia capaces de aceptar o están en la comprensión y en la coherencia y en la madurez emocional para poder sostener a esa víctima. Hay muchísimos casos de mujeres, inclusive hombres jóvenes, que cuando recuerdan y ya sea por terapia, por trabajar con la medicina sagrada, por empezar a recibir información a través de los sueños y empezar a indagar un poco más y se llega la información, cuando van a abrirse a las familias, la familia los rechaza. Entonces se quedan una vez más con totalmente desprotegidos. Pero es ahí cuando si se entra en un trabajo de sanación profunda y de comprensión y nos hacemos responsables de nuestra propia sanación, entonces uno deja de ser víctima, deja de sentirse desprotegido, bien, deja de estar trabajando o accionándose desde el inconsciente, dejando que el inconsciente sea el que active todos los mecanismos de protección para evitar volver a ocurrir a situaciones, y una persona entra entonces a tomar las riendas de su propia vida, para que eso deje de ser algo que está operando desde la sombra y sobreprotegiéndonos, sino para pasar a ser un evento del pasado que es donde tienen que quedar. Y es a partir entonces de el estar aquí y ahora presente, en total conciencia, buscando reconocerme, volviendo a entrar en reconexión con mi cuerpo físico, conmigo mismo, con mi sexualidad, con mis relaciones, con mi apertura, con mi confianza. Bien, y para quienes están ya en un proceso mucho más profundo de expansión de conciencia, va yendo más allá del despertar, inclusive llegar a comprender cuáles eran los contratos álmicos con esas personas, de el para qué de esos eventos para la sanación tanto propia como la del linaje. Pero para eso se necesita primero pasar por la sanación de todos esos programas y esas reacciones inconscientes que hasta ahora nos tenían atados en no poder abrirnos a ciertas experiencias o poder confiar o no sentir tanto odio por ciertas personas, por el otro género, el no poder sostener una relación de pareja estable y sana. Hay muchos niveles, bien, pero el más importante es el de no quedarse con eso y buscar. Si no estoy pudiendo sola trabajar, el buscar la ayuda, bien, para poder, desde donde estoy parada ahora, aquí, dar un nuevo significado a ese evento del pasado, para que no sea esa niña o ese niño el que sigue actuando desde su dolor y desde su rabia y expresándose cada vez que tengo la oportunidad, a través de una experiencia que estoy teniendo ahora, de poder sanar y avanzar. Es muy bonito cuando nos abrimos a ese proceso de sanación por cualquier sea el evento que estamos viviendo en este momento y que sentimos que no estamos pudiendo resolver. Y cuando se hace la pregunta bien al consultante, ¿qué edad tiene esa parte tuya que siente tanta bronca o tanto miedo o tanto recelo, o que se está escondiendo, cerrándose pequeñito porque no puede enfrentar la situación? Y es ahí cuando se abre el subconsciente y empieza a mostrar todo lo que estaba ahí guardado. Los escucho, los oigo. Si esto te toca muy de cerca, ya sea por tus propias experiencias o por comprender qué le pasó a algún ser querido, acá estoy, te acompaño y muchas bendiciones. Adiós.